No sé si me están escuchando bien. Creo que hoy Zoom nos está jugando a nuestro favor un poco. Entonces no sé si se escucha bien acá. Yo veo que me Perfecto. salen mensajitos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Sí, señora, se ve perfectamente y se te escucha perfectamente. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, entonces en primera instancia, hablarles un poco de esos aportes o ese impacto que tenemos para realizar los aportes a la caja de compensación familiar, ¿verdad? Que a veces tenemos esas dudas, esas inquietudes de por qué y para qué nos sirve realizar ese aporte a las cajas de compensación. Antes de iniciar con esto, hablarles de los aportes, pues me gustaría ponerlos un poquito en contexto qué son las cajas de compensación familiar, cuándo fueron creadas y para qué fueron creadas, ¿no? Entonces, las cajas de compensación familiar son entidades creadas con el decreto 118 de 1957. A partir de este decreto, en el 1 de octubre de ese mismo año, empezaron a administrar y a pagar el subsidio familiar. Entonces aquí nacen, pues como tal, la figura de las cajas de compensación, que son entidades de carácter privado y sin ánimo de lucro, de retribución económica y de naturaleza solidaria. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores, ¿sí? Entonces aquí, por medio de los aportes a la seguridad social, empezamos a disfrutar o empiezan nuestros círculos, nuestros beneficiarios, a disfrutar de esos servicios que nos ofrecen las cajas de compensación familiar. ¿Listo? Entonces aquí es muy importante en este rol de cajas de compensación viene todo el impacto y la importancia de los operadores de información, de todas estas plataformas que ofrecen el servicio para realizar los pagos a los diferentes subsistemas y aquí no viene algo en particular, sino también podemos hacer el aporte a la caja de compensación, sus siglas que son CSF, Caja de Compensación Familiar. ¿Listo? Entonces aquí, por obligación y por norma, todos los empleadores deben realizar este aporte a seguridad social a todos sus empleados. Es importante mencionar que los empleadores o esos patronos, como se denominan, son los encargados de afiliarnos a una caja de compensación. Entonces, estos empleadores son los que toman la decisión a qué caja de compensación nos van a afiliar. Esto no pasa como en las CPS, ellos ya tienen definido y determinado cuál es esa caja de compensación, así como en administradoras de riesgos laborales, el cual se debe realizar ese aporte. Lo que no sucede con los independientes. Y también los independientes, como parte de acción opcional, pueden realizar esos aportes a caja de compensación y ellos son los que deciden a qué caja de compensación, de acuerdo a todo este portafolio de servicios que ellos ofrecen, se pueden vincular. ¿Listo? Entonces aquí es importante mencionar que las cajas de compensación ofrecen o generan unos tipos de categorías de acuerdo a los afiliados y de acuerdo al nivel de ingresos que tiene cada uno de los trabajadores o cada uno de los empleados. ¿Listo? Entonces existen 4 categorías. La primera categoría, que es la categoría A, son los que se encuentran en un rango de salario entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces recordemos, el salario mínimo está en 1 millón de pesos a 2 millones de pesos. Es esta primera categoría. La categoría B está entre 2 y 4 salarios mínimos. La categoría C, más de 4 salarios mínimos. Y una categoría de particulares no afiliados. ¿A qué hacen referencias estos particulares no afiliados? Pues a toda la parte de independientes y contratistas que ya vendrían en esta categoría D. Entonces aquí cuando vamos a hablar de los aportes, ¿cuál es ese porcentaje o qué es lo que debe pagar ese empleador y cuánto deben pagar estos independientes? Cuando ya hablamos de los aportes directamente, un empleador debe pagar por cada uno de sus empleados el 4%. ¿Qué significa? Dentro de la planilla pila existe un campo que viene para caja de compensación, ese aporte que realiza nuestro empleador. Entonces, si ganamos 1 millón de pesos, mensualmente nuestro empleador nos está aportando 40.000 pesos, que equivale al 4%. ¿Listo? Entonces, esto no es una retención, no lo hace directamente el empleador. Pero cuando somos independientes y o contratistas, esta modalidad o este tipo de clientes pueden realizar el aporte con 2 tarifas específicamente, o el 0,6% y el 2%.
¿Qué tiene de particular y de diferente estas tarifas? El 0,6% cuando se hace el aporte tiene derecho a los diferentes servicios que ofrecen de recreación, de educación, pero no tiene derecho o pues este beneficio a ningún subsidio, ni monetario ni de vivienda. ¿Listo? Cuando hablamos del independiente o contratista que aporta el 2%, tiene los mismos beneficios de recreación, educación, capacitaciones, viajes, ¿sí? Y tiene derecho al subsidio de vivienda. Importante, los independientes y o contratistas que hacen el aporte de forma voluntaria u opcional no tienen este subsidio monetario. ¿Listo? En ninguno de los dos tarifas o porcentajes de aporte no pueden disfrutarlo. Y también existe un tercero que es el pensionado, que puede realizar el aporte del 2%. Ellos no tienen tampoco este subsidio monetario ni de vivienda, pero tienen derecho a la parte de recreación y educación. Listo, importante mencionar que los independientes y los pensionados en cualquier momento pueden tener una novedad de ingreso o de retiro a las cajas de compensación, ya que esto es un aporte opcional. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a hablar de las cajas de compensación, empezamos a hablar de diferentes beneficios, ¿sí? Que aquí es donde viene como esa importancia y ese impacto del por qué debemos realizar este aporte de este subsistema y cuál es ese bienestar que nos ofrece las cajas de compensación. Entonces, aquí tenemos que ser muy claros y enfáticos cuando empezamos a hablar de estos aportes, cuando nosotros tenemos ese vínculo con una empresa, nosotros ya pasamos a ser cotizantes, ¿sí? Cada persona, cada empleado ya figura como un cotizante. La empresa se denomina un aportante, nosotros un cotizante, esos empleados somos cotizantes. Importante mencionar el cotizante, ¿por qué? Porque nosotros somos los que hacemos ese pago, pues nosotros están pagando y debajo de nosotros pueden existir hijos, padres mayores de 60 años, el cual van a cumplir como ciertos criterios para convertirse como beneficiarios. Entonces nosotros como cotizantes vamos a tener unos beneficios directos cuando hablamos desde la parte de educación, recreación, bienestar, cultura, vivienda, que son todos estos beneficios que nos ofrecen las cajas de compensación. No sé si se han dado cuenta, ahorita están haciendo un tipo de convenios con marcas, bonos escolares, créditos, pues ya toda la parte de descuento que otorgan en las universidades. Entonces aquí viene una interacción de esos beneficios y ese valor agregado que nos ofrece la caja de compensación. Listo, que aquí no solamente es para nosotros como cotizantes, sino también para nuestros beneficiarios. Es importante mencionar que cuando tenemos un grupo familiar o tenemos beneficiarios, debemos actualizar esa información, porque las cajas de compensación no nos hacen esos registros ni ellos afilian directamente. Nosotros debemos notificar quiénes van a ser nuestros beneficiarios. También ellos ofrecen un tipo de servicio social que son los subsidios o protección al cesante. En algunos casos lo llaman como esa protección al desempleo o bonos de desempleo. ¿En qué consiste? Cuando una persona se queda sin trabajo, tienen unos beneficios durante 6 meses, pero previo a esta modalidad o este término que quedan cesantes, deben cumplir con unas características para acceder a este beneficio. Mínimo, haber estado afiliado a la caja de compensación durante un año, ¿sí? Si estás afiliado a una caja de compensación un año y quedaste sin empleado durante esos 6 meses, vas a tener servicios como te van a ayudar con el pago de tu seguridad social, vas a recibir un subsidio monetario si fuiste empleado y tienes esa condición de dependiente, vas a tener ese beneficio de subsidio monetario, vas a tener toda la parte del bono alimentario y vas a tener todo el apoyo y plan de capacitaciones. Entonces, esto es lo que hacen cuando hablamos de servicios sociales. Bueno, acá ya ahorita estábamos mencionando y estábamos hablando de esos beneficiarios. ¿Quiénes son esos beneficiarios o quiénes pueden hacer parte de disfrutar estos servicios que nos ofrece la caja de compensación? ¿Sí? Entonces aquí, en primera instancia, tenemos los hijos legítimos naturales, adoptivos o hijastros no mayores a 18 años. ¿Sí? Cuando, acá es importante, cuando ya los niños superan los 12 años, tenemos que empezar a actualizar
y certificar el tema de escolaridad, ¿sí? Bono escolar, entonces aquí debemos tener la actualización de información. Hermanos huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente. Se tiene que certificar que esta persona que no tiene ni su madre ni su padre dependen económicamente para volverse beneficiario. Importante, el tope que pone las cajas de compensación es máximo hasta los 18 años. Y en el último, para estar en este tema de beneficiarios, los padres mayores de 60 años, siempre y cuando no reciban renta, pensión ni salario, ni tampoco se encuentren como cotizantes a una EPS, que significa que no estén realizando el aporte a seguridad social y figuren como cotizantes. Listo, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Claro que sí, Vanessa. Tenemos varias preguntitas por acá. De hecho, ¿te puedo leer alguna? Bueno, no Con, sé, o o lo si mejor dejamos lo dejamos al final. al final, ¿te parece entonces? Sí, yo creería mejor. Listo, vale, Listo. perfecto. Bueno, entonces ya también hablamos aquí cuando tenemos ese aporte, tenemos diferentes beneficios. Entonces aquí ya vamos a hablar puntualmente a esos beneficios que vamos a disfrutar cuando son monetarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese beneficio monetario, es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores en proporción al número de personas a cargo o beneficiarios, siempre y cuando acrediten este derecho a tener este beneficio. ¿Sí? Que es importante para acceder a este beneficio, tiene un tope que es hasta los 4 salarios mínimos. Cuando nos convertimos en trabajadores dependientes o que estamos afiliados a la caja de compensación, debemos cumplir con ciertas características. La primera, trabajar 4 horas diarias o un total acumulado en el mes de 96 horas. Esto con el fin de saber si nosotros podemos acceder a este beneficio de subsidio monetario. Este beneficio está entre 31.281 pesos y 63.410 pesos para el 2022, ¿de acuerdo? Estos valores, bueno, ¿y por qué se manejan este rango? Dependiendo del departamento y la ubicación geográfica en la cual nos encontremos, asimismo se accede a este valor del subsidio. Todas estas tablas están publicadas, esto es de orden público, esto digamos que no tiene alguna preferencia, ¿no? Esa es información pública que podemos acceder y consultar cuánto se debe realizar este pago del subsidio. ¿Listo? Importante que es hasta los 4 salarios mínimos. Si ganamos más de 4 millones de pesos, pues ya no accedemos a este beneficio de subsidio monetario. ¿Listo? Esto es para los empleados. Recuerden que solamente cuando se tiene un subsidio monetario es cuando tenemos esa figura de ser empleados o que tenemos la figura como tal de cotizantes. ¿Listo? Hablamos también del subsidio de vivienda. Este subsidio de vivienda, beneficio económico entregado por el Estado colombiano a través de las cajas de compensación familiar, ¿sí? A quienes desean adquirir o reformar una vivienda. Aquí es muy importante que conozca que son en 3 escenarios, ¿sí? El primero es compra de vivienda cuando está en proyectos, ¿sí? O cuando es nueva, totalmente nueva. ¿Qué significa que sea nueva? Que no se ha utilizado, digamos que no se ha habitado en ninguna instancia. Entonces, o pueden estar en proyectos o hasta ahora se está terminando esta casa y se puede realizar esta compra. La otra es cuando vamos a mejorar nuestra vivienda, ahí también lo podemos hacer este subsidio y también construir sobre un terreno propio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando vamos a acceder a este subsidio de vivienda, aquí no se puede haber ya disfrutado un subsidio, tener un beneficio y volver a repetir o solicitar este beneficio que da las cajas de compensación. No, es por única vez y tiene que tener ciertas condiciones que exige la caja de compensación, los beneficios que otorga directamente la caja de compensación, el proceso es con ellos, ¿sí? ¿Qué significa? Se me olvidó un poco explicarles. En el subsidio monetario el proceso lo realiza directamente la caja de compensación, bien sea por las tarjetas que ellos tienen de afiliaciones o se acercan con su número o de documento de identidad
o van y diligencian un formulario, es dependiendo cómo ellos manejen el proceso que les otorga ese subsidio. De igual forma pasa con los subsidios de vivienda, ¿sí? Todo el proceso es directamente con ellos. No tiene acá inferencia el empleador como tal o el aportante para realizar el proceso. Si tiene una afectación muy importante el aportante o ese empleador y es por el cual no recibimos estos subsidios o estos beneficios, y es cuando se encuentran en mora, ¿sí? Cuando no se paga a tiempo nuestra seguridad social, cuando no se le hace el aporte a tiempo a la caja de compensación y se encuentran en mora, o por una mora directamente de la caja de compensación familiar, ¿listo? Entonces, en esos subsidios de vivienda, ¿cómo está la distribución? Aquí se está manejando para este año y es dependiendo de los ingresos que tenemos. Recuerden, para acceder a los subsidios está el tope, hasta 4 salarios mínimos podemos acceder a estos subsidios. Entonces, ingresos menores a 2 salarios mínimos, el subsidio que se está otorgando es hasta 50 salarios mínimos cuando están menos de 2 millones de pesos, ¿Listo? Para la compra de vivienda. Cuando los ingresos están superiores a 2 millones de pesos, entre 2 millones de pesos y 4 millones de pesos, aquí está hasta 20 salarios mínimos para la compra de vivienda. ¿Listo? Entonces, estos son como los rangos que están manejando actualmente en la caja de compensación familiar. ¿Listo? Y aquí ya hablamos de un último subsidio, que es el de educación, ¿sí? Que aquí esto se otorga cuando son beneficiarios menores de 18 años, cursan primaria o secundaria, y se les hace un aporte anual, por ejemplo, para el 2022 está de 65,000 pesos. También es importante mencionar que las cajas de compensación en algunas ocasiones también prestan un servicio para pregrado, ¿sí? Cuentan con las universidades directamente y lo que hacen ellas es otorgar un tipo de descuento. Si no tienen ese convenio directo como acá lo vemos tácito, no. Lo que hacemos es, si estudias en la universidad X, obtienes el 25%. Si te encuentras afiliado a la caja de compensación X y estudias en la universidad Y, se te otorga un descuento. Ese es el beneficio que se otorga cuando es de pregrado. Pero ya para la parte de primaria o secundaria, pues ese es el bono escolar que recibimos. Entonces, esto era lo que les quería contar un poco desde la parte de seguridad social, lo que se está manejando y cuáles son esos impactos y esos beneficios que recibimos de las cajas de compensación, que pues en algunas ocasiones solo conocemos pues estas partes de recreación, cultura, y esto va más allá de también tener un bienestar, sino que a qué podemos acceder. ¿Listo? Bueno, ahora sí, si quieres, continuamos con la sección de preguntas. Claro que sí. Bueno, acá tenemos varias preguntas Listo. y comencemos por, bueno, Claudia nos dice, si uno tiene un beneficiario menor de edad y tiene un bebé, el cual se hace responsabilidad del afiliador, no se puede afiliar, o sea, los nietos. ¿Cómo así? Espérate que no lo entendí. ¿Está en el chat también Sí, la pregunta? sí está acá en el chat. Si uno Espérate. tiene un beneficiario menor de edad y tiene un bebé, el cual se hace responsabilidad del afiliado, no se puede afiliar, o sea, los nietos. No, señora. No, los nietos no entran porque ya estás teniendo como tu vínculo y tus beneficiarios directos que están en tu grupo familiar. Aquí es importante mencionar que la caja de compensación lo que quiere es eso, darle ese beneficio a tu familia, a tu núcleo familiar directo, ¿sí? Entonces los nietos no entran en este tipo de beneficios. Listo, perfecto. Tengo otra pregunta y dice, una persona que realiza aporte a pensión con el subsidio de Colpensiones Colombia Mayor, ¿se puede afiliar como beneficiario o como registraría como cotizante? Bueno, como tal, los pensionados no pueden, no se pueden afiliar como beneficiarios. Ok, listo. Tenemos una pregunta de Dalila y ella nos dice, ¿por qué las CCF no pagan el subsidio familiar sobre el IBC ganado al mes?
Bueno, ¿por qué las cajas de compensación no pagan ese subsidio de acuerdo a los ingresos? Porque esto es algo que ya se ha pactado ante el Estado, ¿sí? Entonces ahí ya debemos cumplir con esas tablas que nos emite el Estado para darle cumplimiento y otorgar ese subsidio. Bueno, y otra pregunta, y dice, una consulta, si un trabajador desea incluir a sus padres, eh, pero, pero tiene a la, no entiendo lo que dice, que si puede afiliar al padre menor de 60 sin que reciba la cuota monetaria. Pues recuerden que para recibir estos beneficios de 60 años pueden recibir la cuota. Si eran mayores o menores, no te entendí. Menor, puede afiliar el padre menor de 60 sin que reciba la cuota monetaria. Claro, está dentro del núcleo familiar. Y si demuestra que depende de él económicamente y hace parte de su núcleo y está registrado como beneficiario, sí se hace parte. Bueno, otra pregunta, ¿cómo puedo obtener el subsidio escolar si tengo una hija que se encuentra en primaria? Bueno, ahí ya tienes que directamente hacer el proceso con la caja de compensación, actualizar la información y realizar todo el proceso. Recuerden que todos los procesos y para, digamos, tener este aporte o estos subsidios lo hacen directamente con la caja de compensación. Como independiente, ¿puedo cotizar sobre un salario mínimo legal vigente? Sí, claro. Sí, recuerden que el aporte es mínimo, un salario mínimo que debemos aportar y pueden aportar o el 0,6 o el 2%. Estas dos tarifas son las que tienen que realizar el aporte. Lo único es que no van a recibir subsidio monetario en ninguno de los dos escenarios, pero si aportan al 2%, pueden acceder al subsidio de vivienda. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo hacer para el subsidio de estudio anual por 65.000? Sí, ahí como explicaba ahorita en la parte de escolar, ahí este proceso lo hacen directamente con la caja de compensación y que haya un soporte, que haya una vinculación directa a la caja. ¿Listo? Entonces, cualquier condición que queramos acceder, tanto beneficios, servicios, subsidios, tenemos que estar vinculados a la caja de compensación. ¿Un afiliado soltero puede aplicar al subsidio de vivienda? Un afiliado soltero, ¿Puede aplicar al no, subsidio de vivienda? no, digamos que la condición que ofrece la caja de compensación es que debe conformar un hogar, ¿sí? Y debe tener una familia para acceder a este subsidio. ¿Podría afiliar a mis padres aún teniendo a mi hijo como beneficiario? Si dependen económicamente de la persona, sí. Existen cajas de compensación que dan subsidio para educación superior. No necesariamente es un descuento en matrículas. No, por el momento no está definido para la educación superior, pregrados, no está definido para este momento y no tiene el alcance las cajas de compensación. Para afiliar a mi padre a la caja, es obligatorio que sea beneficiario de mi EPS. No. Bueno, recuerden que esa es la condición, ¿no? Que no deben realizar aportes como cotizantes, ¿sí? Porque ahí como cotizantes no van a poder, digamos, disfrutar de un subsidio monetario si existe. Entonces no va a haber esa condición. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar beneficiario en todo el subsistema. Ok, acá tengo otra pregunta de Luis Fernando y me dice, la constructora me dice que lo máximo de subsidios son 30 millones. Si gano menos de 2 salarios mínimos, pero tú me dices que son de hasta 50 millones, ¿cómo así? Ahí puede variar dependiendo del otorgamiento que te dé y de los ingresos que tengas. Hay mínimo y ahí están los topes que nos indica la caja de compensación que ha cambiado, cuánto yo le puedo dar de subsidio de vivienda. Entonces está entre 50 salarios mínimos hasta 150, dependiendo, ahí hacen una revisión, también que nunca hayas tenido ninguna compra de vivienda directamente. Ok, perfecto. Dice, una empresa debe afiliar a sus empleados de acuerdo a la región donde residan o se pueden realizar o pueden realizar la afiliación y pago
a una sola caja? No, eso sí es muy importante. Por ejemplo, voy a hablar a título personal. Yo estoy en la ciudad de Bogotá, laboro en la ciudad de Bogotá. Toda mi cobertura y prestación de servicio tiene que estar en Bogotá, ¿sí? Yo no puedo estar disfrutando los servicios o los beneficios que accedo en el Tolima, por ejemplo. Todo tiene que estar ubicado donde yo me encuentre laborando, ¿sí? Y aquí es donde se va a prestar el servicio. De hecho, eso es una de las validaciones que nosotros realizamos en nuestras plataformas y como operadores de información, que donde se encuentre la caja de compensación de cobertura en este departamento y ese municipio. ¿Listo? Entonces, esas son una de las validaciones y restricciones que tenemos en las plataformas de seguridad social. Bueno, acá tengo otra pregunta y es, ¿puede postularse una mujer soltera con hijos para subsidio de vivienda, aunque en su momento vivió en unión libre y ese compañero solicitó el subsidio en su momento y la apuntó como compañera permanente, pero se separó y que él quedó ese apartamento de ella? Bueno, es importante ahí ver que esta figura, si ya no tiene ningún contacto, ni ningún, digamos, un vínculo, tienen que hacer la gestión. Sin embargo, ya quedó registrada y recuerden que la condición que tienes, si ya accedió a este beneficio, no se puede repetir, ¿sí? Entonces ahí sería la condición, pero de acuerdo a lo que emite la caja de compensación, es que ya no puede tener y acceder a este subsidio, porque fue ya un subsidio asignado, ¿listo? Ok. Si es verdad que hay un decreto o ley en donde el trabajador puede escoger ya en qué caja puede estar. No, todavía no. Por el momento el empleador es el que estipula a qué caja de compensación vincula toda la organización. Es un proyecto, pero por el momento no ha salido el decreto. Recuerden que nosotros normativamente, nosotros hacemos y obedecemos y cambiamos toda la parte normativa en nuestras plataformas con el decreto. Los proyectos hasta que no se firmen y no se publiquen, nos debemos cumplir. Aquí, discúlpame, hago un paréntesis que se me Tranquila. olvidó comentarles que también es de impacto, que esto sí salió en un decreto y es obligatorio, bajo el decreto 0721, salió como la afiliación de los empleados domésticos, del servicio doméstico. Todas estas personitas que trabajan como servicio doméstico tienen derecho a que las afilien a las cajas de compensación, ¿de acuerdo? Y a ellas se les aporta sobre el 4%. ¿Qué significa esto? Que tienen derecho al subsidio tanto monetario como de vivienda. ¿Listo? Entonces ahí es muy importante también que tengan ese conocimiento y ese alcance porque entraría a ser como una figura dependiente. Discúlpame, ahí hice el paréntesis, pero para que tengan ese conocimiento que se me había pasado. No, tranquila. Todo es importante aquí, todos tienen muchas preguntas, entonces yo creo que de pronto esta pregunta también debe estar acá. Vale, súper. Bueno, otra preguntita y dice, ¿es verdad que cuando la empresa se constituye los primeros 3 años paga con porcentaje menos del 4%? Bueno, esto era una ley que antes existía, que era la ley MIPYMES, ¿sí? Que es la ley 590 del 2000. De hecho, todavía está, perdóname, la estaba confundiendo con la ley 1429 de MIPYMES. Aún existe esta ley, está vigente, que es la 590 del 2000, y sí, existe y tiene algunos porcentajes para ir pagando de manera progresiva esta caja de compensación. Perfecto. María Alejandra nos cuenta, si terminó mi vinculación laboral por renuncia, ¿cuánto tiempo después puedo presentar la solicitud al subsidio de protección al cesante? Bueno, eso tiene recuerden que deben estar vinculados un año directamente, eso tiene que ser inmediato, porque van a disfrutar de este beneficio que les ofrece desempleo los 6 meses, próximos 6 meses. ¿Sí? No significa que, por ejemplo, terminé hace un año y estoy en este momento solicitando este beneficio o este beneficio de desempleo. No, todavía no. Eso es un mecanismo de protección al cesante. Perfecto. Nos cuentan, ¿un pensionado puede pagar caja de compensación y se puede postular para subsidio de vivienda? No, recuerden que
que el pensionado solamente puede disfrutar de estos beneficios, de estos servicios de bienestar, de cultura, de capacitación, pues más un tema recreativo, ¿sí? Bienestar, pero no subsidios, ni monetarios ni de vivienda. Mm, Bueno, quiero hacer una aclaración para el subsidio de vivienda. Si se puede presentar una persona soltera porque se maneja como hogar unipersonal. Dime qué pena, no te escuché bien. Quiero hacer una aclaración. Para el subsidio de vivienda, si se puede presentar una persona soltera porque se maneja como hogar unipersonal. Ah, bueno, acá, bueno, ahora se puede siempre y cuando sea soltera y no tenga un grupo familiar. Ahí entro un poco ahorita que les mencioné que tenía que, esa era la condición que nos ponían anteriormente de acceder al grupo familiar. Confirmo que ahora lo podemos hacer, uno solo se puede. Discúlpame, ahí tienes razón. Unifamiliar. Sí, bueno, acá nos hicieron una pregunta sobre la acotación que nos comentaste ahorita sobre la parte doméstica y nos dice, no importa si la empleada es por días, igual hay que hacerle aportes a caja. Sí, señor, dependiendo los días laborados, ahí se le hace el aporte. Entonces ahí existen como ciertos tipos de cotizantes que podemos utilizar para pagarles por días laborales. Y debemos realizar el aporte como obligatorio a la caja de compensación. Ok, tengo esta otra pregunta y es, la caja de compensación me realizó el crédito para comprar la vivienda, pero no recibí subsidio. ¿Puedo recibir subsidio más adelante? Si cumples con las restricciones y ganas menos de 4 salarios mínimos, puedes acceder al subsidio. ¿Sí? Son dos cosas independientes. El crédito que te puede otorgar y esas tasas de interés que te pueden dar de diferente la caja de compensación y si cumples con los requisitos para acceder al subsidio. No necesariamente que nosotros accedamos a un crédito con la caja de compensación nos otorga ese subsidio. ¿Listo? No tienen relación directa. A ver, ¿qué otra pregunta? Hay muchas preguntas, todas están muy participativas. Qué bueno. Están muy chéveres esas preguntas. Bueno, dice, si me desvinculo de una empresa y en la actualidad estoy con un contrato de aprendizaje, ¿puedo acceder a los beneficios de protección al cesante? Y si tengo la antigüedad de la caja de compensación de un año del último empleo que tuve. Dependiendo ese rol y esa figura de contrato que tú estás utilizando, porque si estás en etapa de aprendiz, creo que te escuché bien, es que no hablaste un poco rápido. Si Ah, estás sí, de en, aprendizaje, contrato de aprendizaje. son 3 años que tienes que tener, entonces ahí esta opción no la puedes tener. ¿Por qué? Porque apareces como una figura, ¿sí? Entonces aquí es netamente que estés desempleado, que no tengas ningún vínculo o no tienes que tener ningún tipo de contrato. ¿Por qué motivo la caja no la puede elegir el trabajador, así como por ejemplo la EPS? Bueno, esto ya es algo normativo que se impone y estos son como algunos derechos que tienen los empleadores para seleccionar directamente tanto la caja de compensación como la administradora de riesgos laborales, ¿sí? Entonces es algo que ellos acceden derecho por compañía, lo que no pasa con las CPS. ¿Por qué con las CPS no las puede seleccionar el empleador? Un historial clínico, toda la parte, digamos, que llevan alguna patología, tratamientos, pues ahí ya tienen y eso es decisión del empleado en tomar la decisión con qué EPS va a realizar el pago. Pero eso es un tema netamente normativo. Bueno, entonces yo creo que por temas de tiempo nos vamos con nuestra última pregunta y es, ¿cuál es el valor del subsidio para un hijo discapacitado? ¿Cuánto es el valor del subsidio? Está actualmente en 84.600 pesos. Y Bueno, ahí Vanessa, es importante, perdóname, mostrar ese tranquila. certificado o esta orden que emite la EPS en donde indique y mencione que cumple con esa condición de discapacidad. ¿Listo? Entonces ahí se les otorga este subsidio.
Bueno, Vanessa, muchas gracias por toda la información tan valiosa que nos estás prestando a todos. Sé que quedaron muchas preguntas por responder, pero no se preocupen, ustedes pueden seguir haciendo las preguntas. Sin embargo, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como www, o bueno, nuestro correo electrónico, página web como www.operadoresPila. Allí podremos encontrar a todos nuestros operadores como Mi Planilla, A Su Pago, Aportes en Línea, Arus, Soy y Simple, y se pueden contactar con alguno de nuestros operadores donde pueden realizar todas sus preguntas y allí van a tener respuestas personalizadas y pues van a tener todas las soluciones, pues todas las respuestas a todas sus preguntas. Vanessa, en Claro que serio, muchas gracias por tu espacio, por este increíble espacio que nos acabas de dar. no, 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 muchísimas gracias por invitarnos, de verdad, que lo que queremos en estos espacios y más como operadores de información y que ahorita estamos compartiendo estos escenarios todos, independientemente de que cada uno ofrezca la plataforma, es generar este tipo de conciencia y de conocimiento para todos nuestros usuarios, para todos nuestros posibles aportantes y cotizantes, porque a veces desconocemos este mundo de seguridad social que es tan tedioso. Entonces aquí en las diferentes redes sociales que tenemos, pues lo vamos a hacer mucho más práctico. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por el espacio y bueno, trataré de resolver las preguntas, dudas o si no, en las páginas de GCPS estaremos dando información. Una feliz tarde y hasta luego. Claro que sí, muchas gracias, Vanessa. Entonces, a continuación nos vamos con Germán Linares, quien es nuestro experto en seguridad social. Él nos va a hablar un poquito sobre el piso protección social, precisamente. Entonces, vamos a acá a resolver como todas las preguntas, todas las dudas. Recuerden que al finalizar la charla, pues vamos a abrir un espacio para las preguntas donde nuevamente pues vamos a responder todas sus solicitudes y sugerencias. Entonces, Germán, adelante, bienvenido. Germán. No te escuchamos, Germán. Ahí me están escuchando mejor. Perfecto, ahora sí. Listo, listo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a este importante espacio de capacitación, de actualización en temas normativos, considerando esta Semana de la Seguridad Social. Nos corresponde en este momento hablar acerca del piso de protección social y la idea sencillamente es aclarar las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema que es relativamente nuevo. Y bueno, pues aquí estaremos muy atentos y muy dispuestos para todas esas preguntas que surjan a través de este tema. Voy a empezar entonces por compartir aquí un momento mi pantalla. Bueno, por favor, ustedes me dirán si ya logran visualizar allí mi pantalla. No, aún no lo estamos viendo. Dame un segundo. No te preocupes. ¿Listo? Y ahora sí, listo, sí, señor. Bueno, ok, perfecto. Bueno, iniciamos entonces hablando de este tema, haciendo un pequeño contexto, un contexto para que nos podamos ubicar en esta figura de piso de protección social. ¿De qué se trata entonces? Pues sencillamente ustedes saben que existe una hoja de ruta, que es lo que utiliza el gobierno de turno, y en esa hoja de ruta se definen algunos lineamientos, algunas normas, algunas directrices que tienen que ver con toda la parte de lo que se va a llevar a cabo durante el gobierno que en este momento se encuentre dispuesto, ¿no? En esta Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como soporte la Ley 1955-2019, se estuvo revisando en uno de sus artículos una situación especial y es que las personas que ganan menos de un salario mínimo mensual legal vigente no tienen la cobertura en seguridad social. ¿Qué quiere decir esto?
Si nos vamos por allá a la ley 100 dice, cualquier persona que gane un ingreso que sea igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente tendrá que pagar seguridad social, pero no se refiere a las que ganan menos de un salario mínimo. Entonces estas personas, pues de cierta manera, tenían una desprotección por parte del Estado. Y entonces, dando alcance a esta situación, se define entonces una normatividad que lo que pretende es dar alcance a estas personas y aparece este decreto que es el 1174 de 2020 en el cual se crea esta figura del piso de protección social. Este decreto es relativamente nuevo. Inició en febrero del año pasado y se ha venido entonces socializando con las personas de todo el país para que tengamos conocimiento y tengamos acceso a esta figura que es relativamente nueva, como les acabo de comentar. Este piso de protección social es una figura que pretende dar una cobertura a todas las personas en seguridad social que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, cualquier persona cuyo ingreso sea exactamente ese y inferior a 1.000.000 de pesos, si determinamos el salario mínimo de este año, van a tener la posibilidad entonces de acceder a la seguridad social a través de esta vinculación. ¿Cómo está conformado este piso de protección social? Está conformado por los 3 subsistemas que ustedes pueden ver allí. En primer lugar, el régimen subsidiado. Bueno, que es cuando las personas reciben el servicio de salud que lo suministra el Estado a través de la red de hospitales, sin tener que realizar ningún aporte periódico mensual, porque se supone que son las personas que no tienen la posibilidad de efectuar este tipo de aportes. Está conformado por los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos. Este es un programa que administra Colpensiones. Ya les voy a hablar un poco más acerca de este tema. Y está conformado por un seguro inclusivo. Este seguro inclusivo va a tener la posibilidad de brindar una cobertura en caso de que la persona que esté realizando alguna actividad tenga un accidente o una enfermedad laboral. Hago la aclaración, no va a tener cobertura en cuanto a incapacidades por riesgos o enfermedades laborales, pero sí va a tener la atención en caso de que se requiera. Bueno, entonces esos 3 subsistemas por ahora conforman el piso de protección social. Si ustedes se dan cuenta, aquí falta un subsistema, ¿cierto? El de subsidio familiar, del que nos acaban de hablar hace un momento, las cajas de compensación familiar. Por ahora está sin definir, pero quiero contarles que sí existe un proyecto que pretende agregarle el subsidio familiar, o sea, las cajas de compensación, a este piso de protección social. Por ahora no está incluido, pero una vez se incluya, esto va a tener un efecto en un cotizante que todos conocemos, que es el cotizante 51, es la persona que paga seguridad social por días, justamente que es una figura muy utilizada por las empleadas domésticas, ¿sí? Cuando yo tengo una empleada doméstica que no viene durante todos los días del mes, sino que viene unos días de la semana o unos días del mes, yo tengo esa posibilidad de pagar la seguridad social con esa figura, pero lo que me determina la norma es, una vez se incorpore este subsidio familiar al piso de protección social, se eliminaría este cotizante 51, o sea, ya no tendríamos el cotizante de pagos parciales o pago por días de la seguridad social. Pero por ahora sigue activo, totalmente activo, porque todavía no se ha incluido aquí el subsidio familiar. Bueno, de manera obligatoria, ¿quién tendría que estar afiliado o vinculado al piso de protección social? Entonces, mucha atención. Cualquier persona que tenga un contrato laboral, cualquier persona que tenga un contrato por prestación de servicios o cualquier persona que tenga contrato laboral y contrato de prestación de servicios al mismo tiempo, de manera simultánea, pero cuya sumatoria de esos ingresos nunca supere o sobrepase el salario mínimo mensual legal vigente. Si yo tengo 3 contratos, efectivamente, tengo un contrato laboral y ahí me pagan 400.000 pesos por la actividad que realizo y tengo 2 contratos por prestación de servicios, ahí me pagan otros 400.000, eso me da 800.000 pesos. O sea que esa sumatoria no sobrepasa el mínimo mensual legal vigente y en tal sentido sería un buen candidato para estar en este piso de protección social de manera obligatoria. Bueno, de manera voluntaria, pues las personas que no tienen ningún tipo de contrato, ni laboral ni de prestación de servicios, pero que de pronto están por ahí en la informalidad. Entonces de pronto tienen un negocio cuyos ingresos
no superan el salario mínimo mensual legal vigente, pero ellos quieren tener la cobertura en seguridad social, entonces de manera voluntaria también podrían vincularse a este piso de protección social, no tendría ningún inconveniente. Entonces ahí ya podemos definir a quién le corresponde de manera obligatoria, a quién le corresponde de manera voluntaria. ¿De cuánto es el aporte que se realiza en este piso de protección social? El aporte es del 15%. Bueno, 15% del total de lo que devenga la persona. Entonces yo quiero poner un ejemplo, una persona a la cual contrato y le voy a realizar un pago de 600.000 pesos por la actividad para la cual lo contraté. Entonces, el 15% de esos 600.000 pesos me da 75.000 pesos. Sacamos la cuenta aquí. Por el 15% me da 90.000 pesos, perdón. Esos 90.000 pesos yo tendría que sacarlos de mi bolsillo. Yo como contratante o yo como empleador saco ese dinero de mi bolsillo, entonces le pago los 600.000 pesos y aparte saco 90.000 pesos más para poderle pagar ese piso de protección social. Bueno, no le podría descontar a esta persona de lo que yo le voy a pagar ese dinero porque es un valor que tiene que asumir el contratante o tiene que asumir el empleador. ¿Bien? Y de esa manera estará yo pagando ese piso de protección social para que esta persona tenga acceso a salud, a los beneficios económicos periódicos y al seguro inclusivo. ¿Bien? Resulta que hay unos topes que están aquí establecidos o definidos para poder efectuar estos pagos. Entonces, estos topes dice que hay un aporte mínimo que es de 5.000 pesos y un aporte máximo en el año que es de 1.390.000 pesos. Eso quiere decir que si yo en el transcurso del año completo el 1.390.000, pues ese es el tope al cual yo tendría que llegar para poder efectuar estos pagos. Pero, ¿qué pasa si en el mes de octubre yo ya llegué a mi tope de 1.390.000 y sigo percibiendo ingresos bajo esta modalidad? Pues no importa, ahí Colpensiones me va a seguir recibiendo los ingresos, pero ya no me los va a sumar para este año, sino para el tope del año siguiente. No hay ningún problema porque la idea es que yo tenga esta cobertura. Y me dice aquí que aparece la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, la OGPP. ¿Por qué? Pues importante la labor que se va a prestar acá, porque hay que velar por todos los derechos de los empleados, de los trabajadores. Entonces, si de pronto un independiente contratista que percibe un muy buen ingreso, en este momento tiene la idea de pasarse a esta modalidad para poder ahorrar un poco de dinero, pues ahí será objeto de algún proceso de fiscalización por parte de la OGPP. Recuerden que la OGPP cruza bases de datos con 1.200 entidades. Bueno, entonces ahí están las entidades, las EPS, los fondos de pensiones, las ARR, las cajas de compensación, pero también están los bancos, también están las entidades financieras, ahí también se cruza información con ellas. Y también incluso, como siempre les he dicho, cuando ustedes van a hacer compras y pasan su tarjeta para acumular puntos, esa basecita de datos también llega allí a manos de la UGPP. Bueno, entonces ahí siempre se llevará un control. Y de todas formas, como es Colpensiones, la entidad que administra este piso de protección social, pues se encargará de enviar información de manera permanente también a la UGPP para evitar que se presente este tipo de situaciones. De igual manera, si de pronto una empresa decide en este momento terminar la vinculación laboral de uno de sus empleados para poderlo vincular a este piso de protección social, claro que estaría vulnerando sus derechos. Y esa sería otra de las acciones por las cuales esta empresa podría ser objeto de un proceso de fiscalización por parte de la UGPP. Bien. También pasaría si una persona pretende aportar de manera simultánea al régimen contributivo y al piso de protección social. O sea, yo no puedo realizar ese doble aporte. Si esto se llega a detectar, pues por parte de la entidad administradora o por parte del OGPP, también entonces sería objeto de algún tipo de sanción. O personas que teniendo muy buenos ingresos, también pretendan vincularse a este piso de protección social, como le dijimos hace un momento, con el fin de ahorrarse algún dinero y de todas formas tener la cobertura en estos temas también. Y viene también el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo estará siempre presente, realizando todas las labores de control que requiera como ente de control, pues para
evitar que se vayan a vulnerar los derechos laborales de los empleados. Los derechos adquiridos no se pierden de ninguna manera. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos en este momento. Hablemos un poco acerca del régimen subsidiado. Recuerden que cuando la persona no tiene ningún tipo de ingreso, entonces, pues lo que hace, cuando una persona se queda sin empleo, primero que todo, tendría que pasar a ser beneficiaria de algún integrante de su núcleo familiar, pero si no es posible, la persona no tiene o todo el núcleo familiar se quedó sin ingresos, pues tendría que pasar a formar parte del régimen subsidiado. En el régimen subsidiado no es como una EPS, o sea, yo no llego y dirigencia un formato y quedo afiliado, no. Yo voy a la Secretaría de Salud, ahí hago un registro, ahí me van a tomar los datos, ahí me van a programar una visita domiciliaria, en esa visita tiene que estar una persona que sea mayor de 18 años para que atienda la visita y esa visita se toma más o menos 1 o 2 meses para que finalmente me hagan una asignación de mi SISBEN. Bueno, y posteriormente ya tendría entonces la posibilidad de quedar registrado en el régimen subsidiado, recibir todo el servicio de salud y recibir pues todos los beneficios que actualmente perciben a través de los subsidios que se entregan. Bueno, en los BEPS, los beneficios económicos periódicos, resulta que esto tiene dos figuras, dos modalidades. Hay una primera figura en la cual yo puedo ir directamente a Colpensiones y decirle, mire, yo quiero acceder a los beneficios económicos periódicos. ¿Por qué? Porque mi ingreso es muy bajo, no me permite hacer un aporte mensual o periódico a pensión y finalmente yo no voy a obtener los requisitos para pensionarme. Entonces, quiero empezar a hacer un aporte directamente a los BEPS. Entonces, me registran allí, me entregan un talonario o me indican la forma en la cual yo puedo realizar ese recaudo y estoy haciendo un aporte que va desde los 5.000 pesos hacia arriba. Cuando yo no puedo pagar esos 5.000 pesos, no voy a quedar en mora, no tengo problema, puedo durar 1 o 2 meses sin tener este aporte y no voy a quedar en mora. Cuando yo pueda, pago los 5.000. O si el mes siguiente puedo pagar 10.000, pues pago los 10.000 y no tengo ningún problema. Esa es la primera modalidad. La segunda modalidad es a través del piso de protección social. Entonces, ya con el piso de protección social, también efectúo un aporte desde 5.000 pesos en adelante, solo que con esta modalidad ya tengo la cobertura en el régimen subsidiado y ya tengo la cobertura del seguro inclusivo, que ya les voy a contar de qué se trata. Bueno, esas son las dos posibilidades. ¿Y por qué hago la aclaración en esos dos escenarios? Porque la pregunta muy frecuente es, ¿las personas extranjeras tienen la posibilidad de acceder a este piso de protección social? Entonces, la respuesta es, si lo hacen a través del piso de protección social, sí. Si lo hacen a través de la primera figura que mencionamos, que es ir directamente a Colpensiones, aportar solamente a los BEPS, no. Bueno, entonces para que tengamos total claridad sobre este tema, personas extranjeras sí pueden acceder al piso de protección social, efectivamente, bajo esta modalidad. Y el seguro inclusivo, les dije hace un momento, pues mira, el seguro inclusivo le va a brindar una cobertura cuando la persona esté realizando alguna actividad para la cual fue contratado, y tenga algún accidente o enfermedad laboral, ahí va a tener esa atención, esa cobertura médica en el momento en que lo requiera. No va a tener reconocimiento de incapacidades, pero tiene un par de beneficios adicionales el seguro inclusivo. Primero, si la persona completa 3 meses consecutivos sin poder hacer el aporte a través del piso de protección social, le van a entregar por una única vez un subsidio de 250.000 pesos. Bueno, la persona venía aportando, no pudo el primer mes, no pudo el segundo mes, no pudo el tercer mes, ahí le van a dar un subsidio de 250.000 pesos por una única vez. Bueno, y la otra opción es, el otro beneficio es que si la persona que está realizando los aportes llegase a fallecer, entonces le van a entregar un auxilio funerario también. Esa es la otra posibilidad que tiene. Eso es la cobertura que tiene el seguro inclusivo. Y en los BEPS, ¿para qué ahorro yo? Pues en los BEPS estoy ahorrando, ¿por qué? Porque mis ingresos, mis posibilidades no me dan para pagar un aporte a pensión, entonces no voy a obtener el beneficio para pensionarme. ¿Qué va a pasar? Que yo empiezo a hacer un ahorro en los BEPS y cuando se complete la edad máxima, que es de 57 años para mujeres, 62 años para hombres, entonces me van a entregar un subsidio cada 2 meses. Y ese subsidio, pues, ¿qué es? El ahorro que yo tenía, más un 20% que me subsidia el gobierno,
efectivamente, y dependiendo de ese ahorro, pues me van a entregar una suma cada 2 meses. Esa suma pues me permitiría tener un ingreso durante mi etapa de vejez, teniendo en cuenta que no pude acceder a una pensión. Esa es una posibilidad. Y luego me hacen otra pregunta que es muy frecuente. Me dicen, oiga, es que resulta que yo durante mi vida laboral alcancé a cotizar 5 años a un fondo de pensiones y nunca en mi vida volví a cotizar. Entonces, ahorita no voy a completar los requisitos. ¿Qué posibilidades tengo? Entonces, tiene dos posibilidades. Solicitar esa devolución de saldos, bueno, o solicitar la devolución de saldos y pasar ese dinero aquí a los BEPS. Usted va a pasar ese dinero acá, le van a dar un 20% más de lo que usted haya ahorrado durante esos 5 años de etapa laboral, y cuando complete su edad máxima le van a dar un subsidio de manera vitalicia cada 2 años. Bueno, y este subsidio podría llegar a ser máximo el 85% de un salario mínimo. Eso es lo que les podrían entregar máximo. Bueno, no es una pensión, recuerden que no es una pensión, es un subsidio lo que se va a percibir con esta modalidad de los PEPs, que son los beneficios económicos periódicos que administra Colpensiones. Recomendación sobre este tema. El seguro inclusivo, una vez yo pago la seguridad social, que ya les voy a indicar el mecanismo, se activa 24 horas después de haber realizado el pago. Entonces, sugerencia, consejo, si usted contrata a una persona para que realice una labor ahorita el 1 de mayo y esa labor dura del 1 al 30 de mayo, la sugerencia es que cuando la contrate, como usted ya sabe cuánto le va a pagar, pues pague el 15% de ese total que usted le va a pagar a la persona, utilícelo para pagar este piso de protección social. ¿Para qué? Pues porque cuando usted haga el pago, 24 horas después se va a activar el seguro inclusivo de esta persona, y cuando él arranque su labor del 1 al 31 de mayo o el 30 de mayo, ya va a tener esa cobertura. ¿Por qué? Pues porque hay personas que dicen, pues como yo lo contraté del 1 al 30 de mayo, pues el 30 de mayo le pago, y el 30 de mayo una vez le pago el piso de protección social, y cuando yo le pagué, pues resulta que lo dejé trabajar todo el mes sin esa cobertura del seguro inclusivo. Entonces, termina siendo un riesgo también para el empleador o un riesgo también para el contratante. ¿Listo? Entonces, esa es la situación en este caso. Ahorita al final les vamos a dejar aquí un espacio para que podamos resolver las inquietudes que tengan al respecto. Bien, ¿cómo se paga este piso de protección social? Miren, se paga a través de una planilla tipo B. El Ministerio de Salud y Protección Social definió una planilla que es de uso exclusivo para el pago de piso de protección social. Es la planilla tipo B, planilla de piso de protección social. Solamente les va a recibir 2 tipos de cotizantes. ¿Cuáles son? El cotizante 65, que es el dependiente vinculado al piso de protección social, o el cotizante 66, que es el independiente vinculado al piso de protección social. Solamente esos 2 tipos de cotizantes. Y para ese efecto, entonces, 2 tipos de aportantes, que son el 1 y el 2, empleador independiente, ya estaban creados hace mucho tiempo, desde que arrancó todo este tema de la pila, solo que aquí se hizo una aclaración, se dijo, venga, si usted es un empleador o un contratante que va a manejar piso de protección social, entonces utilice también este tipo de aportante. El 1 si es empleador, el 2 si es independiente. Entonces se lo habilitamos no solo para las empresas, sino para este pago de piso de protección social. Fue la aclaración que nos hizo el Ministerio de Salud y Protección Social. Y los operadores de información, entonces, ¿qué van a hacer aquí? Sencillamente hacen unas validaciones sobre esta planilla tipo B. ¿Qué se valida inicialmente? Pues que tanto el empleador o el contratante como el trabajador o el contratista figuren registrados en la base de datos de Colpensiones. Claro, pues no cualquier persona podría estar acá, debe figurar allí registrada en la base de datos, y para eso debe realizar un registro allí, cumplir con unos requisitos como los que acabamos de mencionar al principio, y ya una vez que registrado en esa base de datos puede efectuar sus aportes normalmente. Aquí no se van a reportar días, bueno, no hay 15 días, ni 10 días, ni 20 días, aquí todos los subsistemas van en ceros, sencillamente no se va a generar ningunos días al respecto. Y no vamos a reportar novedades, aquí no hay ingreso y aquí no hay retiro. Tampoco hay incapacidades, ni suspensión, ni vacaciones, nada. Simplemente no se reporta ningún tipo de novedad. Si en algún momento yo quisiera reportar días o reportar novedades,
pues el operador de información me va a indicar que existe un error y que hasta que no lo corrija no podré seguir o continuar con el proceso. El ingreso base de cotización siempre tendrá que ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, la persona que se gane ya 1.000.000 de pesos ya no podría estar acá. Tiene que ser 1.000.000 menos un peso. Si está por debajo, perfecto. Ahí ya podríamos aplicar. Y es una de las validaciones que realiza el operador de información. El redondeo que se aplica es el mismo, el decreto 1990-2016. O sea, el ingreso base se aproxima al peso y la cotización se aproxima al 100 superior. De esa manera aplica el redondeo, tal como aplica para todos los subsistemas de seguridad social, acá es exactamente igual. La tarifa en pensión siempre será del 15%, aquí vamos a aportar a otros subsistemas, todo se va al mismo subsistema. De ese 15% que se aporta, de manera interna, Colpensiones va a tomar 14 puntos y se los va a sumar allí a los beneficios económicos periódicos. Y el punto restante se lo va a sumar al seguro inclusivo, a la prima del seguro inclusivo. Ahí se lo van a sumar. Pero esa es una función que realiza de manera interna Colpensiones. Entonces, se paga el 15% y ellos hacen la distribución allá. El aporte mínimo también se confirma, o sea, no puede existir un aporte que esté por debajo de los 5.000 pesos. Bien. También es otra de las validaciones. Se hace una validación de nombres y apellidos, es decir, base de datos única de afiliados, lo que algunos llaman BUDA, que no es BUDA, es BDUA, base de datos única de afiliados. Se verifica, ¿no? Nombres, apellidos, tipo de documento, cédula. Todo esto se verifica. Recuerden que ya se expidió hace poco la norma para las personas que tengan el permiso por protección temporal, el PT. Ese documento ya puede tener desde 1 hasta 8 caracteres. Bueno, entonces ahí ya no vamos a tener conflicto con el número de caracteres que conforma este documento para el personal extranjero. Y el código al cual se realiza el aporte es 251471. ¿Por qué? Porque ahí va a aparecer Colpensiones como entidad que administra el piso de protección social. Este código identifica a Colpensiones de fondo de pensiones, de ARL y de todo lo que allí corresponde. Este código es solamente para piso de protección social. No se podría hacer otro tipo de aporte diferente. ¿Yo puedo tener más de una planilla tipo B? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque contraté a una persona para que trabajara 10 días, del 1 al 10, y al final de mes tuve que contratar otra vez a la misma persona o a otra persona diferente a que realizara una labor similar. Entonces yo puedo tener más de una planilla tipo B, claro que sí. Y no necesito fecha límite para pagar esta planilla tipo B. Recuerden que cualquier otro tipo de planilla de seguridad social tiene fecha límite de pago, pero esta planilla B no tiene fecha límite de pago. Simplemente usted contrata a la persona, usted paga su planilla tipo B, le paga su seguridad social en piso de protección social, la persona tiene la cobertura y no va a tener ningún inconveniente. Luego vendrá una situación muy especial y es la más comentada en este tipo de charlas. Me dicen, mire, lo que pasa es que yo tengo un contrato laboral con una empresa y ya me pagan 3 millones de pesos, pero es que en las noches yo dicto unas clases y ahí me pagan 500.000 pesos. Entonces, por esos 500.000 pesos tengo que estar en el piso de protección social. La respuesta es no, no, porque usted ya tiene un contrato laboral que supera el salario mínimo mensual legal vigente, y si sumamos sus ingresos le va a dar los 3 millones que se gana del contrato laboral más los 500.000 pesos que le pagan por su actividad independiente, o sea que ya supera los 3.500.000 pesos. Recuerde que esto es cuando yo tenga muchos contratos o un solo contrato, pero que la sumatoria de todos esos ingresos nunca supere el salario mínimo mensual legal vigente. Si no cumplo con esa condición, pues no podré estar acá en este piso de protección social. Entonces, esa es una figura que se crea con el fin de extender esa protección a las personas que tienen unos ingresos que son inferiores. En su momento se generaron algunas dudas sobre esta ley, sobre este decreto. ¿Por qué? Pues porque hubo unas demandas. Efectivamente, la Corte intervino, la Corte estudió los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que como este decreto está vinculado o está relacionado con, con, una, con un Plan Nacional de Desarrollo, lo que dijo el Congreso, lo que dijo la Corte es, le doy un plazo al Congreso hasta el año 2023. ¿Para qué? Para que genere una ley, para que legisle una ley
que sea totalmente aparte, totalmente independiente del Plan Nacional de Desarrollo, porque es que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una vigencia de 4 años. Entonces, se acaba el gobierno de turno, termina la vigencia de esa ley, entonces todo esto quedaría sin piso, ¿no? Entonces, la idea es que la Corte le dice al Congreso, le voy a dar un plazo hasta el año 2023, legisle sobre este tema, o sea, saque una ley que sea completamente aparte sobre piso de protección social, pero mientras tanto sigue completamente vigente, o sea, que en este momento se puede utilizar, se puede acceder a la seguridad social y pueden tener pues todos los beneficios que acabamos de mencionar relacionados con piso de protección social. Bien, los dejo entonces ahora sí para escuchar las dudas o preguntas que tengan al respecto. Claro que sí. Bueno, te cuento que tenemos esta pregunta y es, Ujú. tengo ingresos como empleado con sus aportes de ley. Sin embargo, tengo un ingreso como independiente de menos de un salario mínimo. ¿Debería hacer aportes como independiente? Bueno, como independiente, recuerden lo que mencionamos al principio de la charla, ¿sí? Entonces decimos, Ley 100 del 93 dice, obligados a pagar seguridad social. Primero, cualquier persona que tenga un ingreso que sea igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, si la persona ya tiene un contrato laboral que excede ese valor y aparte tiene una labor como independiente que no excede el salario mínimo, por esa labor como independiente no estará obligado a pagar seguridad social y tampoco sería candidato para estar vinculado al piso de protección social. Sencillamente, si no excede el costo, el valor del millón de pesos, no tendría que pagar seguridad social. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Julie Alexandra y dice, si yo realizo aportes con esta modalidad, ¿quedo en EPS como régimen subsidiado y no como régimen contributivo? No, las empresas tienen la posibilidad, no hay ningún problema. Yo puedo ser empleador y estar registrado en el régimen contributivo y al mismo tiempo, si contrato trabajadores con esta modalidad, puedo estar registrado como régimen subsidiado. No es ilegal ni es irregular. Las dos situaciones son totalmente normales y posibles de manejar en cualquier empresa. Si una persona se afilia a los VIPs y se incapacita por más de 6 meses, ¿los VIPs le pagarían auxilio de incapacidad como tiene derecho las personas afiliadas a un fondo de pensiones? No, aquí no hay reconocimiento de incapacidades. Primero, porque estamos hablando de un régimen subsidiado, que es el que reconoce normalmente las incapacidades. Como aquí no hay un aporte, entonces no habrá reconocimiento. Sí tendría toda la cobertura médica, pero no tendría el reconocimiento de una incapacidad. Y si es por temas de riesgos laborales, pues tampoco, porque aquí solamente le van a cubrir el evento que se le presente, pero no habrá reconocimiento de ningún tipo de incapacidad. Si la persona durante 3 meses consecutivos deja de realizar el aporte en piso de protección social, lo que va a pasar es que le van a dar por el seguro inclusivo un subsidio por una única vez de 250.000 pesos, pero reconocimiento de incapacidades como tal no tendría. Bueno, si soy beneficiaria de EPS, ¿puedo cotizar a VIPs? No, los requisitos para cotizar, para pertenecer a los beneficios económicos periódicos es que la persona pertenezca al régimen subsidiado. Solamente está determinado para estas personas. Hay otra pregunta y dice, si trabajo medio tiempo y gano medio mínimo, ¿aplicaría para el piso de protección? Si es el único ingreso que la persona tiene, efectivamente, a través de ese contrato laboral que tenga, ahí será un candidato para pertenecer o vincularse a este piso de protección social. Claro, sobre los 500.000 pesos que venga, si ese es su único ingreso, entonces le pagarán el 15%, su empleador o su contratante, y ya tendría con eso la cobertura en esos temas de seguridad social. ¿Cuántas veces al mes se puede liquidar esta planilla tipo B? Yo no tengo ningún límite para liquidar planillas tipo B. Yo puedo tener todas las planillas tipo B que quiera. No tengo ningún inconveniente y como les dije hace un momento, tampoco existe una fecha límite para efectuar el pago. Es decir, si no alcancé a pagar, no me voy a quedar en mora, pero sí es importante
garantizar la cobertura en seguridad social de la persona a la cual contraté. Y si por la encuesta del Sisbén no me da para estar en el subsidio, ¿qué sucede? Sí, ustedes saben que estos temas de clasificación del Sisbén ahora se han venido modificando y para eso es la visita domiciliaria que ellos realizan. Entonces, justamente nos daríamos cuenta allí que si no se alcanza a clasificar o nos asignan un Sisbén que es un poco alto, pues no daría para que estuviéramos allí registrados. Incluso les comento que por ahí viene un proyecto donde se está teniendo en cuenta a las personas que pertenecen a este Sisbén alto para que hagan una contribución solidaria también en temas de seguridad social. Para estar en el piso de protección social, sí o sí debo estar en el régimen subsidiado en salud, no puedo estar en contributivo. Obligatoriamente se debe pertenecer al régimen subsidiado, no sería posible, estando en el régimen contributivo, efectuar aportes a este piso de protección social. Se puede liquidar, no, esta ya la leí. Tengo esta otra pregunta. ¿El piso de protección social, la persona se afilia a Colpensiones? No se afilia directamente a Colpensiones como un fondo de pensiones, porque recordemos que allí no le estamos apuntando a una pensión, le estamos apuntando es a un subsidio que nos van a entregar, pero sí debe hacer un registro, debe figurar en la base de datos de piso de protección social. Entonces lo puede hacer de manera virtual o lo puede hacer acercándose a uno de los puntos de Colpensiones, le toman los datos, lo incluyen dentro de la base de datos y una vez que haya incluido, ya se puede empezar a proceder con los pagos bajo esta modalidad. ¿Los fondos privados tienen algún programa o alguna alternativa de pago de pensión parecido al piso de protección? No, los fondos privados, pues recuerden que la persona que está afiliada a un fondo privado es una persona que tiene un ingreso que supera el salario mínimo mensual legal vigente y que es un ingreso periódico, ¿no? Entonces, eso le brinda la posibilidad o la oportunidad de hacer unos aportes y con eso le empieza a construir los requisitos para que en un momento determinado logre acceder a su pensión de vejez. Bueno, entonces hay otras situaciones ahí como pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia en caso de que la persona llegase a fallecer, pero ya es diferente. Entonces, son dos programas totalmente diferentes, justamente teniendo en cuenta el ingreso o las posibilidades económicas de las personas. Una persona que durante toda su vida cotizó para pensión, tiene un accidente laboral y es pensionado por la ARL hasta la fecha. Esta persona puede solicitar la compensación de los años cotizados durante su periodo laboral al fondo de pensiones. Miren, cuando una persona tiene una pensión de invalidez que se generó debido a un accidente laboral o a una enfermedad laboral, tiene la posibilidad de seguir haciendo aportes y obtener su pensión de vejez y se va a quedar con las dos pensiones al mismo tiempo, tanto la de invalidez, siempre y cuando sea por riesgos laborales, como la de vejez. Entonces sí se puede quedar. Pero si su pensión de invalidez se debió a una enfermedad de origen común, entonces podrá seguir cotizando, pero cuando complete los requisitos de su pensión de vejez, solo se va a quedar con una pensión. Bueno, es claro que hay diferentes entre el piso de protección social y trabajador parcial, porque el primero puede acceder a un subsidio, pero el segundo puede tener acceso a una pensión de vejez. Entonces, ¿por qué no puede continuar este tipo o modalidad de contratación? Sí, eso es un tema que se ha discutido ya a nivel interno por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Trabajo, con la UGPP, con unas mesas de trabajo que desarrollan allí, y sencillamente lo que ellos quieren es unificar, ¿no? Unificar, porque en este momento les dije, sigue vigente todavía el cotizante 51, que es el que utilizan la mayoría de empleadas domésticas, sigue vigente. Y las empleadas domésticas están afiliadas a un régimen subsidiado con ese cotizante 51, están haciendo aportes a un fondo de pensiones normal, están haciendo aportes a una ARL y a una caja de compensación, como les explicaban hace un momento. En el momento en que se vincule el subsidio familiar al piso de protección social, pues se va a eliminar ese tipo de cotizante, pero
tendríamos que revisar porque no sería automático el paso de las empleadas domésticas, por ejemplo, al piso de protección social. Imaginen una persona que lleve mucho tiempo cotizando, que ya esté próxima a obtener su pensión y que ahorita yo le diga, ya no sigue allá, la voy a pasar a piso de protección social. Estará vulnerando sus derechos. Hay que entrar a revisar puntualmente esas situaciones, pero la normatividad pues sí ya estaría dada en su momento. Bueno, yo creo que vamos con dos preguntitas más y pues ya nos toca finalizar nuestra charla por ya temas de tiempo. Bueno, entonces, un ciudadano extranjero puede estar en el régimen subsidiado y poder estar en el piso protección social. ¿Cómo hacerlo? Sí, efectivamente, hace un momento dijimos, ciudadano extranjero puede pertenecer al piso de protección social, entonces simplemente se vincula en el régimen subsidiado, hace su registro ahí ante Colpensiones y una vez empieza a obtener su ingreso, pues efectúa el aporte del 15% del total de su ingreso, siempre y cuando no supere el salario mínimo mensual legal vigente, hace sus aportes y ya empieza simplemente a esperar a que complete su edad para empezar a recibir el subsidio bimensual que le van a entregar. Perfecto, entonces ya nos vamos con nuestra última pregunta y es la siguiente. Si una persona se encuentra a un fondo privado en AFP y queda cesante, ¿cómo procede para el piso de protección? Bueno, lo dijimos hace un momento, cuando la persona se queda sin empleo y definitivamente ya no tiene ninguna posibilidad de completar sus requisitos para pensionarse, normalmente se hace uso de una figura que se llama devolución de saldo si es un fondo privado o indemnización sustitutiva si es Colpensiones. Entonces, sencillamente la persona reclama esa devolución y tiene la posibilidad de quedarse con la plata entre el bolsillo. O tiene la posibilidad de pasar esos dineros a los BEPS, le van a dar un 20% de subsidio, espera que complete la edad y le van a entregar un subsidio bimensual. Esa es la posibilidad que tiene. Bueno, Germán, ya culminamos con nuestras charlas de nuestros maratones. En serio, muchas gracias por tu disposición, por estar acá. En serio, bienvenido las veces que sean necesarias. Gracias a todos los participantes también por asistir, por hacer sus preguntas. Esperamos pues haber podido responder las inquietudes. Pues yo sé que son muchas preguntas, pero tratamos de responder todas. Nuevamente les comento, nos pueden escribir a nuestros operadores directamente. Les recuerdo que nuestros operadores son Mi Planilla, Asopago, Aportes en Línea, Arus, Soy y Simple. Se pueden contactar con alguno de nuestros operadores, realizar sus preguntas directamente con ellos, donde van a tener una respuesta más personalizada, donde pues ya ustedes sientan pues ya la comodidad mucho más grande. De nuevo, muchas gracias Vanessa y Germán por el espacio y gracias a todos los operadores que ayudaron a contribuir con toda esta información. Gracias por hacer de esta Semana de la Seguridad Social una gran semana y esperamos que todas las personas que asistieron a los 3 días ya mañana pueden estar recibiendo su certificado. Recuerde que el certificado lo van a recibir las personas que hayan asistido solamente los 3 días. Y también les recuerdo que los videos quedaron grabados y se van a publicar la próxima semana, en el transcurso de la semana. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Operadores Pila. Allí ya los podrán ver, entonces para que estemos conectados y pues pronto esperamos realizar nuevamente otra maratón o pues ya pensaremos qué otra actividad podemos hacer para tener mayor cercanía con ustedes y poder seguir respondiendo todas las preguntas que ustedes tienen. Nuevamente, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Gracias.